Quedamos hace días en Gilel Lucas 9:13. Sí, quedamos ahí. Y nos podemos devolver un poquitico, ¿no? Claro. Resulta que pues mirando ahí ese 9.1 habla que, ¿de qué? De los 12, ¿no? Dice que los envió y a una autonomía. Pues hay una comparación. Les dio autoridad. En Mateo pues no habla tanto de autoridad, sino habla como unas instrucciones que les dio. Pero dentro de esos 12 estaba Judas. O sea, Judas también sanó, liberó, Claro, hizo todo ese cuento. claro. Ese meollo. Y eso lo hablamos aquí una vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque los dones, bueno, acaba de hablar. Y mirando más adelante esa sacudidita de el polvo, eso que como qué señal es la que deja, o sea, porque eso es como cierta, o es una señal para un juicio, ¿no? Sí, aunque pero digo que tenga que ver como con un acto más cultural, que nosotros podamos llegar con nuestra cultura. Por ejemplo, cuando uno está discutiendo con alguien, uno hace esta señal: de aquí en adelante yo no voy a este movimiento, por ejemplo. Eso que uno dice, esto, ¿no? Otro, venga, digo, estoy pensando rápidamente en una expresión que sea muy cultural colombiana, que denote algo. Sí. ¿Y qué hizo con esa persona? ¿Usted qué hizo con ella? Pues yo la... ¿Qué hizo uno? Yo la casqué, o sea, yo la saqué, ¿sí o no? Hay un distrito, bueno, pero que debe haber uno que sea más como más de la casa. Pero es que bueno, Ese es sacudir el polvo de los pies. Pero es que eso es un acto cultural para decir, yo los bendigo, o bueno, gracias por recibirme en su casa. Pero es que Yeshua en una de las instrucciones que da, dice, él es el que le dice, sacudir el polvo de vuestros pies, que dice que en el tiempo del juicio, algo así, será el castigo menos severo para lo que fue para Sodoma y Gomorra. Y yo asimilo que esa acción que se está haciendo del sacudir el polvo de los pies, más exactamente de los pies, pues habla de la casa o de la ciudad donde ellos hubieran estado. Esa es una forma como para que se suscite un juicio sobre esa parte donde se está haciendo esa acción. Y hay una parte que habla en Hechos donde ellos lo hicieron. Una sola vez está, donde dice que sacudiendo el polvo de los pies. Pero vuelvo y repito, yo tengo que entender como el sentido cultural lo que me está diciendo, porque yo puedo entrar en una casa, yo puse el ejemplo aquí, de que yo estuve en una casa donde yo predicaba y un dueño de casa soltaba un perro. Yo siempre que llegaba, el hombre esperaba que yo llegara y tan soltaba el perro. Entonces me incomodaba toda la hora que yo estaba hablando, no me dejaba charlar bien. Entonces yo hubiera podido recurrir a un texto de esos y cuando voy saliendo sacudir mis pies y que el Eterno traiga un juicio sobre ese varón, sobre ese hombre, y tal cual. Pero él también nos enseña a uno, bendecir a los que os maldicen. O sea que no funciona como que yo sacudo los pies en una casa y aquí va a caer pues los castigos sobre Sodoma y Gomorra. No llego, es más bien como un punto cultural lo que él dice. O sea, él me está diciendo más bien, despreocúpese de eso, o está todo en las manos del Creador, no se preocupe porque usted lo rechacen, o no se cargue con eso, no se deje atormentar. Sacudir el polvo es como no cargue algo que no es suyo, porque tampoco me manda a proferir maldición sobre ninguna casa. Por eso él mismo dice, bendecir a los que maldicen. Si yo voy y predico una casa y me sacan lo que sea, silbidos o atotazos, yo no tengo por qué que el Señor derrame juicio sobre esta ciudad y tal, ni aún sobre las personas que nos hacen daño, que podríamos llegar a hacerlo. Personas que nos han causado muchísimo daño. Uno en su dolor y en su tristeza a ese tipo dice uno, palabras necias. discúlpame. Palabras necias, dijo el hermano. Palabras de Dios sordos, ¿no? Cosas así, pero uno ya siendo creyente, podría decir que el Señor derrame sus juicios sobre esta casa y no, dice, no, pues la escritura también dice, mía es la venganza, no os venguéis, ¿sí? Venced el bien, no os canséis de hacer el bien, venced el mal con el bien. Hay tantos pasos que me llevan, pero yo sacudí la planta de los pies, no me está llevando tanto a que profiera un juicio sobre esa casa, sino pues
lo estaríamos llevando a un punto físico y no llega hasta por ahí. Sí. Digo que es más bien con un ámbito cultural, no puedo encontrar la frase bien, con una expresión o con una acción que es de la cultura. ¿Sí? Estábamos diciendo eso hace 8 días, creo, es que, por ejemplo, ¿te acuerdas lo de la señora que el cuñado no quería casarse con la señora? Y entonces ella escupía y hay un pasú que dice que no se sabe si es en la cara o al frente, al piso, ¿cierto? Al frente de la persona. Que dicen al frente de la persona o al frente de la persona. Y eso tiene que ver con algo más cultural, porque escupir en el piso, pues, ¿no se acuerdan el pasaje? Que hay un cuñado, ahí se muere alguien, ¿cierto? Se muere este señor, está en casa con esta señora, este señor se muere y él tiene un hermano. El hermano viene y debería casarse con la que enviudó. Y él no quiere casarse con esa mujer. Entonces, ¿dónde van? Donde el sacerdote, ¿cierto? Y ella hace esa acción. ¿Sí? Escupe. Si me ayudaran a encontrar la palabra escupir. Dice, escupe. ¿Sí? Y tiene que ver más con otra acción de qué sería el escupir, no con acción física. Y dice que cuando pasan por el frente de la casa, creo que lo llaman así, la casa del escupido o algo así. No, él tiene que ser del zapato, porque le quita un zapato. Algo así. ¿Sí van a encontrar? Deuteronomio 25:9. ¿Qué dice, mío? Dice, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Ahí se acuerda que miramos una vez en los detenimientos y la Torah dice en el rostro. En el rostro, lo cual no debería ser lógico, porque escupir a una persona en el rostro es agredirlo. Por lo tanto, no es en el rostro, sino al frente de la persona. Sí. En el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Sí. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Ah, sí, la casa del descalzado. Sí. Si algunos rimieren uno contra otro. Ahí, gracias, que ahí que empieza con otro tema, ahí empieza con otra cuestión. Sí, pero ese después empieza el escupir. Si realmente el sentido está en el escupir. ¿O qué es lo que me quiere dar a entender con el escupir? Cuando Jesús sana al ciego. Ah, que escupe en el piso y hace lo... Claro que eso sí es para hacer una especie de masa, ¿cierto? Sí, no sé, y pasársela. Y puede haber sido, alguien dice que puede haber faltado algo en su parte física y entonces con eso digamos así que escupió. Hay muchas cosas, sí, dicen que por ejemplo del barro vino el hombre, entonces que le pasó, le faltaba una cuenca, algo así, entonces con ese barro, que en un principio fue el hombre fue hecho del barro y con esa salida pues hizo un pedazo de barro y como que llenó el pedazo que había, entonces ahí se suscita un milagro. Eso es así. Pero el sacudir la planta de los pies es más la acción de no se cargue con eso, ¿sí? No lleve ese, no es que declare juicio sobre esas casas, no, Dios no, el Eterno no lleva eso. La persona que no nos recibe, y que el Eterno le dé el pago conforme a sus hechos, dice la Escritura, ¿sí o no? Una otra que me parece un poquito más interesante es esa de que Judas también sanaba y Judas también echaba fuera demonios, ¿cierto? Y aquí alguna vez vimos el tema, las personas que en mi nombre echaron fuera demonios, sanaron enfermos, hicieron milagros, y los llamará y les dirá qué cosa, apartados de mí, qué cosa, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces estábamos yendo un poquitico más allá. Si los dones que tenía esa persona de sanidad y liberación, ¿dónde se los dieron? ¿O para qué se los dieron? ¿Sí? Porque como yo les dije alguna vez, yo vi un chamán sacar un tumor. Entonces yo preguntaba algo hace 8 días, hace 15 días, que en el momento del juicio, esos vasos de deshonra van a tener juicio. Claro. Pero ¿para qué si fueron creados así? Pues supongo que una persona, cualquier ente, a un animal, entiende su castigo. Se llama conciencia. El perro no es que tenga conciencia porque es irracional, pero él entiende el castigo. Además sería un Dios injusto juzgar sin... Por eso, pero ya se sabe pues cuál va a ser su veredicto. Él sí, pero nosotros no.
No, nosotros en el caso de O la Hitler, persona, o la Hitler, Judas, sabemos que el Eterno lo creó con ese propósito y ese fin. pero la persona necesita escuchar un juicio, porque yo podría ser uno escogido. Yo podría ser uno escogido. Todo por norma, todo juez tiene que llamar al sentenciado. Así se ha declarado a pena de muerte. ¿Sí ya? Que toda persona, Gonzalo me pregunta que cuál sería el hecho de llamar a una persona que va a ser destruida, pero yo, todo ser creado tiene que ser llamado, así sea por un juez, ya no hablando de los creados, sino cualquier persona que es sentenciada, por ejemplo la silla eléctrica o algo así, y se sabe que fue llamada silla eléctrica, se le llama y se le dice usted fue sentenciado a silla eléctrica. Con eso, un escogido tiene cargo de conciencia. Un escogido tiene cargo de conciencia. Según el momento, porque si usted en el punto que usted entendió que usted es un escogido, de ahí para adelante usted no tiene cargo de conciencia. ¿Usted peca o no peca? Antes de no haber conocido al Creador, sí uno carga todos los días cargos de conciencia, o lo que llamamos nosotros remordimientos. Cuando yo recibo convicción de pecado, yo no llamo ya cargo de conciencia. Entonces, ¿cómo le llaman? No, ya llevo hasta el arrepentimiento. O pequé y ya me lleva el arrepentimiento. O por ejemplo que yo hice una falta, digámoslo así esto, que yo trabajé con una empresa y yo me cogí 100 millones de pesos. Pero digamos que eso fue hoy. Poquito. ¿Cómo? Digamos que eso fue hoy. Eso comparado a lo que cogieron los nules, es un bocadillo. Y que se comparado con lo que... Es comparado con lo que cogí. Digamos que usted hizo la acción hoy en este momento. Siendo creyente, Eso es como sí, usted, hoy. siendo creyente. Sí, como Vale. está, En su estado. en su estado. Sí. Usted, digamos, pasado mañana, ¿tiene cargo de conciencia o no? No. Pues uno sabe que pecó, pero hay que... No, yo no tenía cargo de conciencia. No dice algo así como que su conciencia la acusa, no viene así un versículo. Son ley para sí mismo, pero está hablando del gentil y que no conoce la Torah. Pero uno no tiene cargo de conciencia, uno ya tiene es convicción de pecado. Convicción de pecado. Claro, porque dice la escritura que la ruach, la presencia divina, te convence de tres cosas: de pecado, justicia y juicio. De tres cosas. La ruach, o sea, la presencia que está en ti te convence de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Hacia la presencia, lo que está dentro de nosotros, nuestra Echamot, digamos así, vinculada con Yeshua Mashiach. Sí, Cuando yo hago algo, me convence a mí de que estoy pecando, no que si tengo cargo de conciencia. Eso dice la escritura. Dice, porque la presencia divina os convencerá de pecado, justicia y juicio. Tres cosas. Que el Eterno a mí, cuando soy creyente, me convence de pecado, de infracción a la ley. O sea que cuando yo hice algo contra alguien, infringió la ley, no es que tenga cargo de conciencia. Pecado, justicia y juicio. Tal vez el concepto está mal. Estamos peleando por el concepto. Sí, porque no es. Sí, Porque uno sabe que es pecado y pues tiene Co- su repercusión. correcto. Pero eso es una infracción a la ley, por lo tanto es pecado. Entonces eso trae a mí no remordimiento, sino convencimiento de pecado, de que algo hice mal, de que algo está mal. No de que, no, pues, que hagámosle así. No sabe que eso es pecado y eso es infracción. ¿Sí? Hay un pasaje que es muy interesante en Romanos. Es un pasaje de los tremendos que hay. Ese es un pasaje, miren, un pasaje hermosísimo. A mí me parece un pasaje hermoso. Romanos 2.14. Romanos, gracias. Romanos 2.14. Dice, miren lo que dice el 13 y el 14. Porque no son los oidores de la Torah los sadiks ante Elohim, sino los hacedores de la Torah serán justificados. Y yo tengo aquí, perdónenme, yo tengo aquí recontraremarcado, porque este pasaje, este texto tiene, o sea, tiene un poquito más, pero no lo vamos a ver aquí. En cuanto a nosotros dicen que la ley no justificó a nadie, ¿cierto? Dice, la ley no justificó a nadie, pero aquí el pasaje dice,
los hacedores de la ley son los justificados. Entonces aquí al fin que la ley justificó, la ley no justificó. Bueno, Justificados, pero no por la ley. ¿cómo? Justificados, pero no por la ley. No entiendo. Justificados, pero no por la ley. Dice, los hacedores de la ley serán justificados. Pero no por medio de la ley. No lo entendí. Explícame. Son justificados, pero no por medio de la ley. Ahí no dice que sea por medio de la ley. Dice los hacedores de la ley. Serán justificados, pero no dice serán justificados por medio de la ley. Ah, no. Por la ley. Eso, por la ley. Por la ley. Por Sí. eso. O sea, son justificados porque Yeshua no es de la ley. O sea, Yeshua no estaba ya escrito atrás y morirá un tipo en una cruz. No es de la Torah. No. Por eso. Esa es la justificación de nosotros, la muerte de Yeshua. Sí, sí. Pero el hecho de que estemos justificados no quiere decir que yo no cumpla la Torah. Yo fui justificado por un sacrificio. Por el de Yeshua. No muestra el pecado. Dice aquí, La Torah. porque no somos oidores de la Torah los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? Y eso tiene que ver con un paso que dice, tiene que ver mucho que dice que la ley no justificó a nadie. Entonces, ¿cómo así? Pero no lo vamos a tocar. ¿Sí? Vamos con el 14 nomás, que me parece espectacular. Dice, porque cuando los goy, los gentiles que no tienen ley, que no tienen Torah, hacen por naturaleza lo que es de la Torah, hacen por naturaleza lo que es de la Torah, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿son qué? Son ley para sí mismos. Ojo con el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en donde, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. 15, repito el 15, mostrando la obra de la ley, mostrando la obra de la Torah escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice que los gentiles no tienen ley, pero por naturaleza hacen las cosas de la ley. Pero cuando hacen unas cosas que van en contra de la ley, su conciencia los acusa o los defiende. ¿Por qué? Porque dentro de ellos está escrito ¿qué cosa? La obra de la ley. Dice, entonces esto lo coloqué alguna vez, o se lo dije a algún rabino ortodoxo. Le dije, cuando a una persona le acusa su conciencia, ¿por qué le acusa la conciencia? Entonces eso quería entender primero que todo, ¿qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Cuando a una persona le acusa la conciencia, ¿qué le acusó o quién le acusó a esa persona? Vamos a entender por conciencia el lugar, el punto específico donde un acto está racionalmente establecido. Y ese acto o se le acusa o se le defiende. Por ejemplo, si yo agredo a una persona, ¿sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo mucho menos sacro. Si yo le pego a mi mujer y yo salgo y me voy y yo digo en mi interior, yo no debía hacer eso, ¿sí o no? O salir como algunos filósofos que dicen, ella se lo merecía. Otra vertiente. Sí. Otro argumento aquí. Otro ejemplo, me quiere decir, otra situación. Sí. Entonces sale otro filósofo y dice, ella se lo merecía. ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado? ¿Sí o no? Claro. Hay personas que dicen, no, yo no estoy diciendo que estoy a favor de eso, no, estoy diciendo que he escuchado eso. No es que se lo merecía. ¿Sí o no? Y dice, y usted lo mató. ¿Sí o no? Y dice, si volviera a estar vivo, yo volvería y lo mataría. ¿Sí? Y la otra persona dirá, no lo maté.
o me equivoqué matándolo. Ese juicio que ejerce esa persona sobre ese concepto que está en la conciencia, ¿quién lo dictamina? Estamos hablando de un no creyente, o sea. No hay una persona normal. Mira lo que dice el pasaje. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿sí o no? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, hacen por naturaleza, Es un instinto, como los perros, pues yo lo veo así, ¿no? Bueno, pero si hacen por naturaleza lo que es de la ley, es porque adentro tienen qué cosa. Ley. Pues algo de ley. Tienen una instrucción. ¿Qué toca mirar si son gentiles? Entonces, cuando los gentiles por naturaleza hacen lo que es de la ley, ¿sí o no? Miren lo que dice el Pasú 14. Porque cuando los gentiles... El 15, perdón. No, el 14 es mejor. Sí, porque cuando los gentiles no tienen ley, Sí, ya no tienen ley, sí, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ya sí. no tienen ley, pero hacen por naturaleza. O sea, es lo que dice Sergio, es como algo que viene implícito en ellos. Perfecto. Instintivo. Sigue. Como eso de que toda la gente sabe que robar está mal. Yo no necesito hacer un curso de Torah para saber que robar está mal. Sigue, pero entonces sigue. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No tienen ley, pero son ley Para sí mismos. para sí mismos. No tienen ley, pero son ley para sí mismos. No tienen ley, pero son ley para sí mismos. ¿Por qué? Ahí va el por qué. Ven. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sabes que ellos tienen una ley? Sí, ¿Dónde? en sus corazones. ¿Dice? Léelo otra vez. Digamos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Dos cosas, o los acusa o los defiende. ¿Quién los acusa, quién los defiende? Su conciencia. Pero solamente a los gentiles que tienen escrita qué cosa. La ley es Y si uno mira el contexto, toda la charla es mostrándole a los judíos que ellos tienen la ley escrita y que hay gentiles en este mundo que no tienen ley, pero que dentro de ellos está escrita, ¿qué cosa? La ley. ¿Que cabría ese ejemplo para hoy en día? Sí. O sea que hay gentiles que no tienen escrita la ley. Sí, correcto. O sea, los que serían los no escogidos. Sí. Es delicado. Pues bastante. Pero Pero, o sea, y delicado y no tiene sentido. no tiene sentido porque, por ejemplo, Hitler, yo creo que no sabía que robar estaba mal. Pero es que lo puede hacer en un estado, pues sí, yo estoy de conciencia, pero que no lo acusa a nivel espiritual, o a nivel de la ley, a nivel de la Torah. Que sea lo mismo, ¿no? En un acto racional, porque por ejemplo llega y coge y mata a 200 personas. No siente. Le dio otro significado. Ahora, miremos este punto. Si Si a- la tienen estricta es por algo, eso he dicho. Sí. Si usted no la puso escrita en su corazón, es por algo. Correcto. Y dice que les acusa, o les defiende, y dice son ley para sí mismos. Entonces yo les dije al ortodoxo, ¿qué ley está escrita en el corazón? ¿Para que acuse o para que defienda mis actos? Pues todavía estoy esperando la respuesta hoy. ¿Qué me acusa a mí y qué no me acusa a mí? O sea, hay personas que son nacidas de nuevo, ¿cierto? Nacidas de nuevo, puede ser que ni se congreguen. Estén por ahí sueltos. Vayan de vez en cuando a una iglesia católica, no sabemos.
vayan a otra iglesia mormona adventista y tienen su ley escrita para sí mismos. Es que no lo sabemos. Sí. Dentro del cristianismo hay cualquier cantidad de gente, y dentro del catolicismo hay cualquier cantidad de gente que es nacida de nuevo y siguen ahí metidos. Y eso sí, esa es una de las respuestas que estamos buscando aquí hace años. ¿Por qué? ¿Sí o no? Y yo tenía alguna respuesta, pero no las he tenido todas. Y yo no podía llegar a entender por qué una persona no. Hemos llegado a conclusiones que por la comodidad, que porque les da pena, que porque no, que el chaval, que el domingo, que todos los días lo mismo. Entonces su estado es como que no captan. ¿Sí? Y ese endurecimiento, sí, yo no. Digo que ese grado de revelación, más que endurecimiento, le pertenece a Hashem y no nos pertenece a nosotros. ¿Sí? Por eso uno no puede criticar lo que la otra gente practique, porque puede ser un escogido, no sé. Hay un pasuk, no lo hemos visto aquí, no hemos llegado a por ninguno, yo no sé, esta semana, la semana antepasada está echando cabeza donde dice que hayan unos hombres que echaban fuera demonios, y Yeshua, ¿qué les dijo? Los que no son con nosotros, los que no son contra nosotros, contra nosotros. Con nosotros contra nosotros. Algo así, no me acuerdo bien cómo es que dice. Y a mí me quedó sonando eso, contra nosotros. Marcos 9:38. El que no está contra nosotros, por nosotros es. Ese, Marcos 9:38. léelo, buen hijo. Él respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Hemos visto a uno, ese paso, ¿tiene otro relato en algún otro emisario? Lucas 9:40. Porque usa plurales, yo estoy seguro que usa plurales, pero léelo ahí, por favor. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a un hombre que en tu nombre echaba fuera demonios. Sí, Pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Yeshua dijo: no se lo prohibáis. sí, espera. Hemos visto un hombre que echa fuera demonios, ¿sí o no? Y los discípulos, que eran la crema y nata de Yeshua, ¿qué dijeron? Nosotros se lo prohibimos. ¿Y qué les contestó Yeshua? No se lo prohibáis, No se lo prohibáis. porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir más de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo. Ay, gracias, Wendy. ¿Sí ven? Que hay un tipo por allá, y los discípulos dijeron, nosotros como que no conocemos a ese man, o no anda con nosotros, no es de nosotros, no es de nuestra gallada, no es de nuestro combo. ¿Y qué les dice? No se lo prohibáis. Porque el que no es, ¿cómo es el dicho? Así me lo aprendo. El que no es contra nosotros, Porque el que no es contra nosotros, el por que nosotros no es contra nosotros, con nosotros es. El que no es contra nosotros, es con nosotros es. El que no es contra nosotros, entonces yo no puedo criticar sin aparte del cristianismo o del catolicismo, hay gente que es nacida de nuevo. Uno no puede llegar a eso porque uno no tiene el rayos X para decirle usted es salvo, usted no es salvo, usted es salvo, usted no es salvo. No, uno no tiene esa capacidad. Por sus obras los conoceréis, porque los buenos frutos, el buen árbol da buenos frutos. Y dice, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol. De los gentiles, de los goim, porque los que no son contra nosotros, con nosotros son. Dios no se lo prohibáis. Y si Yeshua dijo no se lo prohibáis, pues no se lo prohibáis. Uno no es nadie para prohibirle nada. Sigamos entonces con la pregunta era tuya. Entonces estábamos hablando de la cuestión de si Judas echó fuera demonios e hizo milagros. Sí. Esos 12. ¿Eso lo salva? No, porque Yeshua mismo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, harán milagros, proezas, de todo. Y el día que se acerquen a mí les diré qué cosa, apartados de mí, qué cosa, nunca os conocí. Dime. ¿Sí les da el poder Yeshua? O como dice Mateo, son instrucciones, lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que el que da poder no es
Yeshua HaMashiach. Porque la escritura dice que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo don, todo regalo. Ahora, hay un salmo que dice, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahí habla precisamente el contexto de los dones. ¿Sí? ¿Y quién da los dones? La presencia divina. ¿Sí o no? O sea, en la presencia, por medio de la presencia divina, Akadosh Baruj Hu da los dones. Por medio de la presencia divina. Pero Sí, de acuerdo a lo que porque dicen hablamos, los dones del Espíritu son hablar en lengua, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, todo eso. por eso dice que uno viene con esos dones. Sí, Pero entonces aquí está diciendo que le dio unos dones. Entonces, ¿cómo es el cuento ahí? Viene No. uno con los... No, o sea, digo, pero le diciendo, yo estoy... En unas partes dice que el Eterno, que Yeshua les dio. autoridad, no tanto que le dio dones. Les dio autoridad para que creo que la palabra es autoridad, Sí, bueno. Y en, no dones. y en Mateo habla que dice, le dio instrucciones. Pues no veo si es el mismo pasaje o tocará mirar. No, es el mismo. Es el mismo lo mismo, pasaje. porque está haciendo... se hace Les dio referencia. autoridad, les dio instrucciones. O sea, ¿qué dio y qué no dio? Okay. La No, persona. o sea, la palabra instrucción, autoridad, no es diferente. Sí, yo O sé. sea, yo lo puedo instruir de pronto en algo que yo sé, enseñanza, esto utiliza la silla así, así. Sí, yo sé que son diferentes. De pronto en el otro paso uno utiliza el término dio dones, puede haber dado instrucciones de cómo usar o cómo predicar o qué predicar O la una o qué lleva la enseñar. otra, ¿no? Por ejemplo, pongamos en el plan de nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros fuimos colocados con dones dentro de nosotros. Todo nacido de nuevo, elegido tiene un don, tiene don. Todo. No hay un ser humano que nacido de nuevo y elegido no tenga dones. Eso no puede ser. Tiene porque tiene. Ahora, si yo nazco de nuevo y tengo un don, ¿cierto? Soy un nacido de nuevo y tengo un don, pues obviamente pues me pueden estar dando instrucciones para que yo ejerza el don. ¿Sí o no? Porque si yo tengo un don, el don de la liberación, tiene que haber una instrucción para el don de liberación. ¿Cómo ejercerlo? Si yo tengo el don de lenguas, hay una instrucción para cómo ejercerlo bien. Pablo de por sí lo da, ¿sí o no? El don de la profecía, Pablo da la instrucción de cómo ejercitar ese don. El don de la mayordomía, bueno, que ese es un don de servicio. Interpretación de lenguas, liberación, el don de los milagros, de la sanidad. Usted puede tener el don, pero si usted no lo usa bien, termina en lo que terminó el cristianismo. Que el cristianismo terminó en qué cosa? En una herejía. ¿Qué significa la palabra herejía? Una verdad llevada al extremo. Entonces ellos terminaron hasta imponiéndole manos a las sillas y que venga el enfermo, se siente en la silla y el enfermo quede sano. Cosas como esas. Es una locura. Y el don se puede manifestar de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque en sí, digamos, lo que estábamos viendo, cuando una persona es libre, eso hay una digamos así, polémica. Dicen, si yo utilizo el nombre de Jesús para que el demonio salga, ¿el demonio sale? Sí, espera, déjenme un momentito. Si yo utilizo el nombre de Yeshua para que el demonio salga, ¿sale? Sí. No, pero es que no es Yeshua, es Yahshua. Ah, si yo utilizo el nombre de Yahshua, entonces ¿salen más los demonios o salen los demonios? Yo pregunto, ¿salen los demonios más con el nombre de Jesús, con el nombre de Yeshua o con el nombre de Yahshua? ¿O qué es lo que realmente hace que una persona sea libre? El nombre no lo es. No, el usar el nombre, el uso del nombre no puede ser. Porque unos brujos intentaron hacer eso, ¿sí o no? En el nombre, ¿se acuerdan? Del que predica Pablo. ¿Y qué pasó? Vinieron y le dieron una zunda. ¿Sí o no? O sea, ¿qué es lo que saca
Una persona, usted puede estar orando aquí y una persona sin necesidad de usar el nombre de Jesús recibir sanidad ahí sentado. Sin necesidad ni siquiera de la imposición de manos. ¿O no? No puede estar orando y una persona recibió liberación. Y yo no te dice, en el nombre de Jesús te libero y tal, no. ¿Cuántas veces se manifestaron servicios donde, por ejemplo, una persona que estaba parada en una silla de atrás empezó a vomitar? Sí. Yo les he comentado una anécdota que andando en una charla sobre maldiciones, un muchacho, yo estaba dando charlas de maldiciones cuando de pronto llegó un muchacho que llegó y volteó prácticamente los ojos y ¡pácate! Contra una pared. Sí, llegaron los auxiliares y empezaron a orar por el tipo y tal, pero él recibió liberación durante la charla. Y yo que me acuerdo nunca dije en el nombre de Jesús te libero, ¿no? ¿Sí me lo estoy haciendo entender? O en el nombre de Yeshua. Porque lo que saca en sí los demonios, ¿qué es? El ejercicio del don. ¿Sí me saben entender? Ahora, yo reconozco que el don ha sido colocado ¿por quién? Por la presencia divina. Sí, porque es que yo no puedo enfermarme en decir en el nombre de Jesús, 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 y creer que todos los endemoniados van a ser libres porque yo utilicé el nombre de Jesús. No, eso es como cuando uno ora. Y eso, la última parte de la oración funciona como una lámpara de Aladino. Padre, ayúdame, no sé qué, y pidió usted un poco de barrabasadas, y llegó al último, llegó y dijo, en el nombre de Jesús, y como que con eso los cielos se abrieron y como que todo su circuito fluyó. No, eso no funciona así, porque entonces yo estoy utilizando el nombre como un ¿qué? Como un talismán, como un fetiche. Entonces yo no puedo coger un endemoniado y porque utilicé el nombre de Jesús él va a salir de eso. De pronto yo ni siquiera tengo el don de liberación. Entonces porque el hecho de que lo ha usado no quiere decir que se quedó sano o libre, yo qué sé, no es eso. La mujer que tocó el borde del manto de Yeshua, Yeshua dijo en mi nombre te libero o algo así. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha ¿qué? Salvado. Entonces dice, les dio autoridad, ¿cierto? Para que echasen fuera ¿qué? Demonios. Me dio autoridad. A los que creen en mi nombre, a los que creen, estas señales les seguirán. ¿Cuáles? En mi nombre echarán fuera demonios. Dice a los que creen, no dice a los que usen mi nombre. Diferente. Si me ayudan con el pasaje. ¿A los que qué? A los que creen, estas señales les seguirán. Creo que digo, aquí en Lucas dice, sí, les dio poder y autoridad. Y en Mateo dice, y les dio instrucciones, diciendo. Diciendo. ¿Y qué dice? Diciendo qué cosa. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis en ciudades de Samaria. Marcos 16, 17. Léelo, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. Despacio. Estas señales seguirán. ¿Qué cosa? A los que creen. ¿Qué cosa? En mi nombre echarán fuera demonios. Sí. Hablarán nuevas lenguas. 16. Pero alguien que lo es que yo tengo solo el pedacito. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero antes que todo dice que estas señales seguirán. No, yo no sé, eso fue una. Les voy a contar aquí una incidencia. Cuando empezó esos movimientos de superfe, yo atacaba mucho en las congregaciones donde yo iba, donde yo asistía, yo predicaba lo que a mí se me placía. Yo siempre dije al pastor, yo predico lo que Dios a mí me dé, no lo que a mí me digan los pastores que tengo que predicar. Va a ser así. Y este fue uno de los pasajes de vanguardia. Estas señales, ¿qué cosa? ¿Seguirán a quién? Sergio. A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán. No dice que yo sigo las señales. ¿O sí? Entonces los cultos se hacen como una especie para que las señales vengan, como para hacer un montículo donde todas las señales se van a manifestar. No. Estas señales, cuando yo hago eso, cuando yo me paro en un púlpito y yo empiezo como a autogenerar las señales y los milagros, yo estoy manipulando las emociones y eso lo hace cualquiera. Lo hace un psicólogo, lo hace un psiquiatra.
un psicólogo puede hacerte llorar, con solo escucharte te hace llorar. ¿O estoy mintiendo? No. ¿Perdóname? Hasta un artista. A un artista. Es más, un artista, un mimo, sin decir una sola palabra y con sus solos movimientos, puede hacerlo uno llorar. Una escena, quítele usted una escena a YouTube, cualquier vaina donde te manejen la emoción, de un niño cae o un oso cae y el oso rescató al niño, entonces uno, sin un solo sonido, uno empieza, ¿sí o no? Y si usted le pone sonido de fondo, pues mucho más fácil, ¿sí o no? Mucho más sencillo. ¿Cómo? Mucho más fácil. Pero la escritura dice que estas señales seguirán a los que creen. Seguirán. No es que yo sigo las señales, ¿qué cosa? Me siguen, no yo las produzco. Entonces usted ora en un púlpito, en un grupo de esos, y que el Eterno haga lo que Él cree que debe hacer. Si Él decide sanar, y Él decide matarlo, que lo mate. Y si Él decide salvarlo, pues que lo salve. Pero que sea Él, y la gloria sea para Él. Y no el predicador que armó todo un show. Y entonces, ¿qué hace? El show sale, ¿cómo? Con el predicador vanagloriado. Entonces ahí dice el ungido de Jehová. Eso es mentira. ¿Sí? Estas señales seguirán a los que creen. Seguirán. Entonces que el Eterno se manifieste como Él quiera y como Él desee. Y no mi don. Entonces la gente dice, no, es que yo tengo el don de sanidad. Y arrancan a orar por todo el mundo. Entonces yo les dije alguna vez hablando sobre eso, les dije, pues vayan a la San Pedro Clavero, en ese tiempo se llamaba San Pedro Clavero, se llama Mederino. Le dije, entren en ese hospital y oren por todo el mundo y saquen todos los enfermos, eso es así de fácil. Y vayan a todos los hospitales, entonces nos ahorramos un dineral en este país de ¿qué? NPS. ¿Sí o no? Facilito. No funciona así, eso no es tan mamey. Esto no funciona así tan mamey. Y muchas veces puede ser sugestión, muchas veces ser manipulación, muchas veces ser control mental. Hay que tener un cuidado, porque hay un tipo que es muy sutil en eso. ¿Cómo se llama? Sí. En ese punto es muy sutil. ¿Y sabe cuándo me di cuenta? Yo le he contado con él. Yo sentí ese cuento cuando yo empecé a estudiar y a leer algo de hinduismo sobre Sai Baba. ¿Sí? Entonces yo les he dicho muchas veces, si yo no fuera hoy lo que soy, yo sería seguidor de ese man. Porque me parece que lo que el man, el tono de voz, el contexto, todo lo que se movía a su alrededor era de una espiritualidad, ¿cierto? Muy bárbaro. Él solo, cuando el tipo salía como que flotaba. Pero yo tengo que aprender qué es en el nombre de Jesús. Yo tengo que aprender qué es en el nombre de Jesús. ¿Qué significaría en el nombre de Jesús? Y no utilizarlo como un fetiche. Porque hoy repito, yo voy y pido cualquier cosa. Por ejemplo, que se muera mi jefe y que pongan a otro en el nombre de Jesús. Entonces eso como que abrió los cielos y bajaron los ángeles y mataron al jefe y colocaron a otro. Entonces funcionó en el nombre de Jesús. No es eso. En el nombre de Jesús, ¿qué es? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo así que en mi nombre? Por lo que él hizo. No, pues que es esa parte donde dice, porque todo lo que pides en mi nombre, en el nombre, o será hecho. Padre, en mi nombre. Y toca mirarlo con pinzas, porque ese todo no es todo. Es seguro que el nombre no es, porque aquí le dicen, como usted decía, sí. Aquí le dicen Jesús, Yeshua, un poco. Entonces, Dios, entonces, ¿cuál es el nombre? Entonces no es eso. ¿Qué es realmente? Es por los méritos de Él. Es por lo que Él hizo. ¿Cierto? Que nosotros tenemos acceso al Padre. Y vuelvo y repito, los dones se manifiestan sin necesidad de manipular a la gente, porque la gente lo que hace es manipular hoy por medio de los dones, y no es así. El don se tiene que manifestar como el Creador dice o debe, o Él cree que debe manifestarse, y sanar al que tiene que sanar, y no pasar yo esa partitura, no pasar a ser yo el centro del don. ¿Sí? Por eso es que ocurre todo lo que ocurre, que al tipo después toca ponerle guardaespaldas, porque todo el mundo quiere cogerlo. No es verdad, ¿sí o no? No, él es el ungido. No, yo no le veo guardaespaldas a Pedro ni a Pablo. ¿Sí o no? Y yo veo que, por ejemplo, Pablo estaba enfermo y Timoteo tomaba vino por sus continuas enfermedades. Entonces yo digo, a ver, si Pablo y Pedro, que eran hombres que sanaban, oraban y sanaban, ¿por qué no
oraron por Timoteo y el man se sanó. Sí, por favor, por sus continuas enfermedades, vino, por favor, toma vino, es más, le aconsejan, sigue tomando vino o algo así. Ya lo vamos a buscar. ¿Cómo? Primera Timoteo 53. Primera Timoteo 5:23. Leámoslo. No impongas con ligereza las manos Sí. a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Sí. Consérvate puro. Ya no bebas agua, Ya no bebas agua. sino usa de un poco de vino Por- por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y estamos hablando de Timoteo y le está hablando ¿quién? Pablo. Que Pablo ponía las manos sobre cualquier cantidad de enfermos y se sanaron, ¿sí o no? Pero el Eterno ha decidido no sanar a Timoteo. Y yo me imagino muchas veces que Pablo tuvo que haber orado por Timoteo. Y le dice, no uses agua, usa vino. ¿Y qué más lo que dice? Por causa. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y frecuentes enfermedades. ¿A Timoteo alguno tenía alguna enfermedad? Sí. ¿Y era un tipo escogido por el Eterno? Obvio. Entonces a mí me enseñaron en la congregación, no, es que usted no puede estar enfermo, porque eso es fruto, eso es porque está en pecado, decía. Y decía, no, pero por ejemplo, es más, yo cuando nací, ya nací enfermo, y no había pecado supuestamente. Entonces yo puse algunos ejemplos, bueno, hay un niño que nace, por ejemplo, con asma, ¿sí o no? ¿A qué horas pecó? Sí, y aquí, entonces el nombre de Yeshua no funciona como una lamparita o una linterna mágica. No, yo tengo que entender es qué significa en el nombre de Yeshua. En el nombre. Y cuando digo en el nombre quiere decir que yo tengo acceso al Padre por lo que Yeshua HaMashiach hizo. Y allá el Eterno depurará mis oraciones, que muchas de ellas son nefastas, ¿cierto? Y mal dirigidas, como dice Pablo, oráis, pedís, pero pedís mal porque pedís qué cosa para vuestros deleites. Generalmente nos pasa, o generalmente me pasa a mí, a ustedes no les pasa, a mí me pasa eso, ¿sí? No, que generalmente mi tendencia es el mal, ora, sí, uno termina pidiendo un poco de cosas. Pero y el Eterno sana a quien quiere también, ¿no? obvio, eso, sana a quien quiere, y mata a quien quiere, y reserva a quien quiere, ¿sí o no? Eso funciona así. Vuelvo y repito, todos esos ejemplos los ponía en una congregación. Hay 2 personas con cáncer. El Eterno decide sanar a uno. De pronto el otro decide cargárselo ese mismo día. O sanarlo otro día. O que muera de eso. No lo sabemos. Es que el que determina es eso, el creador. No soy yo como la persona que tiene el don. Porque no vuelvo y repito. Entonces vayámonos para un hospital y lo desocupamos. Que sea mi mami. Imagina usted, el Estado nos tendría miedo. Porque nadie cotizaría en el EPS. No, vayamos donde Nelson, ahí ese mano sana al que sea, a todos. No, eso no es así. No funciona. Cuéntame todo. Pero sí es lo que le digo, que lo de sacudirse es para testimonio contra ellos. Dice testimonio contra ellos. Sí, yo te entiendo eso. Es que hay una esta. Gonzalo está diciendo, esa sacudida de pies, ¿qué es? Si yo lo hiciera hoy, ¿qué pasaría? Puse el ejemplo del Señor del Perro. Entonces yo la fácil hubiera sido, pues salgo de la casa, sacudo los pies y que el Eterno se entienda con el hombre. Yo pues hice algo, dije, Padre, toca el corazón de ese hombre, ¿sí? Y que a la hora del grupo, aléjalo o ponle un partido de fútbol o que la novia lo llame, cualquier cosa, pero que el hombre no esté ahí en la casa. Pero es que, ¿quién lo está rechazando? ¿Toda la casa o solamente...? No, solamente el Señor. Pues aquí dice toda la casa. Bueno, sí, puede ser. Toda la casa. Y yo voy a decir una cosa más sutil. Si me rechazó, es porque el Eterno decidió que ellos me rechazaran. Porque él es el que endurece. Porque eso le pasa mucho a los testigos de Jehová. ¿Os pasó así? Lo que muchas veces golpean en la casa y muchas les cierran la puerta en la cara. Sí, yo no sé si eso sea un rechazo, yo creo que eso es una imprudencia, eso es una respuesta mía a una mala ejecución de una persona. Cerremos un poquitico lo de Lucas, entonces. Seguimos con el famoso de los pies, ¿no? Si esa acción produce un juicio, o qué produce un juicio. Hoy vamos a ver en la paracha vamos a ver algo interesante, que también tiene que ver con, yo puedo hacer cierto acto de juicio y que no ocurra absolutamente nada.
Yo creo que la libertad mayor es bendecir a los que lo maldicen, que primero que todo eso no es fácil. Ahí ya vamos, que hay un trato interno para el ser humano. Bueno, le damos algo de Lucas hoy porque no me dejaron hablar de Lucas. 18. Estamos hablando de Lucas, perdón. Y Lucas. 18. Aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, ¿no? Dice que Yeshua oraba aparte. Y algo que me llama la atención es esto, miren. Una de las cosas es que cuando uno utiliza tanto tiempo en la predicación como puede ser, uno utiliza aquí más que en la iglesia cristiana, ¿sí? Pero yo tuve por hábito algo, y es siempre que terminaba de predicar, orar 10 minutos después de la predicación solo, ¿sí? Porque a veces uno puede sentir mucho la gloria del Creador, o a veces no sentirá, no se trata de sentir, sino que la presencia del Creador esté ahí manifiesta, y uno como que diga, bueno, todo quedó hecho ahí. Y mire que ocurre un gran milagro, ocurre lo del milagro de la multiplicación de los peces y la alimentación de los 5,000, ¿sí o no? Y ahí no, a mí se me olvidó hace 8 días darle la frase clave. Acuérdense, ¿se acuerdan que cuando hubo una gran tormenta, él dijo, pasemos al otro lado? Y en esta también hay una frase clave, y ustedes no me la dijeron. ¿Darle vosotros de comer? Sí, esa palabra clave. Dice, darles de comer. Esa es la palabra clave, darles de comer. Entonces Yeshua dice, darles de comer, y ellos empezaron a llenar de qué cosa. No, es muy tarde, toca salir a comer. Yeshua dijo, darles de comer. Simple y llanamente, darles de comer. No, pero es que hay 5, ¿cuántos panes son? 5 panes y 2 peces. Solamente hay eso. No, Yeshua hay una instrucción, darles de comer. No pregunto. Exacto, no pregunte. Dice, 18. Aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, y aquí en la parte anterior en el contexto acaba de ocurrir un gran milagro, ¿sí o no? Él no se omnibulaba, ni tenía por qué. Aconteció que mientras Yeshua oraba aparte, estaban con él los discípulos, los también, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista. O sea, parece entonces Juan Bautista ya muerto, ¿sí? Supongo, porque no pueden haber todos Juan Bautista en la escena. Ya está. Ya. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Uy, me parece tenaz porque si los que han seguido a Yeshua Saben han que visto a Juan Bautista y aquí bautizaron. estaba Yeshua, dicen que ahora es Juan Bautista también. O sea, Pero los que la reencarnación de los que vivos, están ¿no? diciendo es los que creen en la reencarnación. Correcto. Pero ¿cómo va a Y- reencarnar y tanto- si Juan el Bautista fue el que bautizó a Yeshua? ¿Qué reencarnación No es eran esta? así. De pronto habían escuchado de Juan y pensaban que era muy lejano a Yeshua, ¿no? Sí, porque había muchos que eran antes. Otros, ¿qué cosa? Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y yo no diría, bueno, puede ser resucitado. Algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pues reencarnado. Él les dijo y los corchó. Lo que iba a poner el dedo hueso, siempre digo sus dedos hueso en medio de la sien, de la frente. Y ahora me toca con ustedes. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Cefas, que era el más rapidito de boca, el más acelerado, dice, entonces respondiendo Cefas, dijo, el Mashiach de Elohim. ¿Sí o no? Esto mismo lo vemos en Matillahu 16, 13 al 20. ¿Qué dice? A la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acá fue Simón.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así- Ya, gracias. El paso que dice, esto no te lo reveló, ¿quién? Carne y sangre. Carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Ni Padre que está en los cielos. Y ahí hay una diferencia en cuanto a lo que estamos hablando en la yeshiva, ¿no? La diferencia entre el Padre y el Hijo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. 18. Acontece que mientras Yeshua oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Johanán, Hamasbil, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Cefas, digo, el Mashiach de Elohim. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Repito el 22. Pero él le mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. A mí me parece eso fuerte, porque Yeshua, en la posición que está, les dice que él tiene que resucitar al tercer día. Es como una, ¿cómo se llama eso? Condicionante. Como una condición. O sea, si yo no resucito el tercer día, pues yo he sido un fraude. O sea, él está diciendo desde mucho antes que él tiene que resucitar, lo cual es fuerte. Y además les da, ¿qué cosa? El tiempo. Les da, dice, al tercer día tengo que resucitar. Eso no lo hace cualquiera, ¿sí? Entonces, si él llega y dice, yo tengo que resucitar, o va a ser resucitado, ¿cierto? Y resucita el tercer día. ¿Sí, sí me va a entender lo que él está poniendo? Que al tercer día iba a resucitar. O sea, que eso ya es algo, un tema pesado. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Me imagino que la palabra cruz no es cruz, sino tome su madero. Tome su madero cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los, ¿quién? Santos ángeles. Vamos al 26, un poco más despacio. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Sabes que cuando él venga van a venir ángeles también? ¿Qué opinan? ¿Cómo dice esa traducción? Andrés, gracias. Dice: porque si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga
con su gloria y con la del Padre y los santos ángeles. Y los santos ángeles. ¿Hay otra traducción por ahí, no? Los padres dicen, porque el que se avergüence de mí y de lo que yo digo, el Ben Adán se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y la del Padre y sus malachim kadoshim. Entonces, vuelvo y pregunto. ¿Viene con ángeles? Cuando él ascendió como Hechos capítulo 1. Pero no mencionan en Hechos, pues sí. No. ¿Cómo? En la ascensión creo que no hay, pues no los mencionan, no. Pero hay un pasaje de Judas que dice que viene con sus santas decenas de millares, ¿no? Ahí está. Dice que se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vuelve a repetirlo, por favor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una palabra ahí que siempre ha sido un enigma y la palabra ha sido tomado. Sí. Dice, ha sido tomado. Vamos a Judas 14, que decía Sergio. ¿Qué dice? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Leen antecitos, perdón. Dice 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Sí. Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, entonces en el arrebatamiento pues no viene, pero en el día del juicio sí. Entonces, ¿sus ángeles vienen con él? Sí. El día del juicio. Recordemos que, bueno, no metemos en el tema ahorita, pero hay el día de su venida que consideramos que debe venir en cuando, en Rosh, en Yom Teruah, en Yom Teruah, y el día del juicio se hace días después que empieza con Yom Kippur, que es el día del juicio, ¿sí o no? Entonces hay una transmutación, hay juicio de las naciones entre el día 1 y el día, entre Yom Teruah y Yom Kippur, ¿sí? De todas maneras los ángeles vienen con él. Seguimos. Pero como jueces No, o sea, no, ellos no son jueces. Solo los jueces somos nosotros. Haremos de juzgar las naciones. Pero eso ya pasa en el milenio.
No, Él viene como juez, viene a resucitarnos. Vienen a hacer lo que considera el Creador que deben hacer ellos. No sabría decir cuál sería su función, mientras destruir naciones. Es un solo ángel de la muerte, el nombre del ángel de la muerte dice en uno de los libros que en una sola noche mató 200, 300 mil personas, un solo ángel. Sigamos entonces. Eso cuando dice que se niegue a sí mismo. Que se niega a sí mismo. Vamos a leerlo despacio. ¿Esa Biblia que es católica? Señor. Sí, es la que siempre está ahí. Sí, vale. Léelo otra vez. Lee ese paso para que entres en calor, Beatriz. 23. Lucas 9:23. Sí. Dice, también Yeshua decía a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Sí. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo, se perderá, y el que pierda su vida por causa mía, se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. En verdad les digo, que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Bueno, entonces, ¿qué sería negarse a sí mismo? Ahí está diciendo abajo, ¿no? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué cosa? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué cosa? Entonces, no está diciendo en cuanto a muerte, ¿no? Está hablando es de la como el reglón que yo tengo como en la vida. ¿Cuál es el orden de la vida que llevo, no? Si primero están las cosas del mundo, cuando somos creyentes, ¿qué esencia tenemos en las cosas? ¿Qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero? Sabemos que negarse a sí mismo, como alguien dijo por aquí, vino por acá con el cuento, negarse a sí mismo, ¿qué es? ¿Cuál es lo peor qué es lo peor del ser humano? ¿Qué es lo que hace que el ser humano a diario se aleje del Creador? ¿Cuál es el mayor nivel de acercamiento al Creador? ¿Dónde se basa mi lejanía hacia el Creador? Los afanes del mundo, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Eso es lo peor, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el afán del mundo? ¿Por qué hay afán en el mundo? ¿Por qué lo crearon? ¿Por qué está creado? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué hay afán en el mundo? Estos días es una enseñanza más que verídica. La gente, ¿por qué tiene afán? Y uno no sabe ni por qué, pero tiene un afán. ¿Tiene afán por qué? Por comer, por vestir, por beber. Menos, y se supone que una fiesta de Dios, ¿no? Dije que una fiesta de Dios y para Dios, pero no existe eso. Lo que hace el hombre que se aleje principalmente en los afanes, ¿qué es? El ego. El ego. ¿Sí? Cuando uno tiene un buen punto del ego, del manejo que llaman eso, ego, uno puede llegar a encontrar un baluarte o los valores de la vida. ¿Por qué? Porque el ego se llena más que todo es con mis logros. ¿Sí? Obviamente la gente consigue un par de zapatos que quiere, ¿no? Un par de camisas que quiere. Pero cuando lo tiene ya, prácticamente no pasa a un segundo plano. Pero fue prioridad. Entonces la gente tiene que comprar. Yo llevaba gente a comprar a la 1 de la mañana, al madrugón. Que me parece fuerte. Entonces digo que cuando una persona empieza a una parte que se llama el ego, ¿sí? El nivel de satisfacción del ego, y lo empieza a controlar, a madurar, sobre todo a controlar, ¿sí? Porque hay una parte, ¿no? Estoy utilizando un término que no está en la Biblia, que se llama ego. Dios nos dio un término que está en la Biblia, que se llama amor y dominio. Dominio propio, no amor propio. Amor y dominio propio. Y es el dominarse sobre esas áreas. ¿Sí? A todos nos gusta compras o comer o viajar. ¿Usted no han visto la ansiedad por viajar? Entonces yo digo cada vez que nuestra nación conserva esos grandes secretos. Porque por ejemplo nuestro año nuevo, ¿de qué se trata? A ver, chicos y chicas,
¿Cuál sería una diferencia virtual entre el Año Nuevo, que es mañana, y nuestro Año Nuevo? ¿Cuál creen? Si alguien me pregunta cuál es la diferencia entre su Año Nuevo y mi Año Nuevo, yo le digo, pues que uno es por decir algo, uno es el 23 de marzo, no sé cómo será este año que viene. 17 de marzo, casi esos días ya. Y que el de ustedes es el 31 de diciembre, sí, pero en norma, ¿qué me motiva? Mañana, ¿qué motiva? Mañana hay una ansiedad por llorar. El 31 de diciembre a mí se me expectaba estoy hablando de mi testimonio, grábenlo. Sí, el 31 de diciembre, no sé, yo salí y tenía que tomarme un poco de cerveza entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde y dormir la rasca entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Eso era casi un programa familiar, o sea, eso era parte de mí. El 31 de diciembre tenía que correr con eso. Yo decía, y hoy me miro y me analizo a mí mismo, ¿no? O sea, yo qué buscaba, yo qué estaba buscando, yo qué estaba haciendo, cuál era mi fundamento. Digo, como, no sé, como ahogar las frustraciones, y que son un montón, ¿no? Porque pues, cuando uno entiende, hay mil frustraciones. Cuando uno entiende que todo es un plan divino, pues ya uno entiende otra cosa. Entonces era como el plan, ¿qué más plan hay de la gente para mañana? Comer, ¿cierto? Listo, entonces la gente responde el 31 es como a una especie de que yo espero de que esa noche, sobre todo la parte emocional mía, sea enterrada. ¿Sí? Entonces ustedes notan, después de la 1 a las 2 de la mañana la gente no coloca como fiesta de alegría. ¿Sí han visto? Colocan es una fiesta, colocan es música de todo, de rasgar vena. ¿Sí? Sí, de ahorcarse y de suicidarse. Digo, pero si pasaron al otro año, se supone que hay una esperanza, ¿sí? ¿No? Y no, mira que no, mira la gente se quiere suicidar. Pues ya están, si llevan mediodía, llevan mediodía nada más porque quieren matar, o sea, porque quieren ahorcar. Pero la pregunta mía siempre ha sido, ¿cómo puede usted de las 12 de la noche quitar todo lo que hizo en ese año? O sea, en ese momento quitar todo eso, no puede. No puede. No puede. Pero lo que hizo mal tiene que vivirlo, ¿no? Claro, tiene que. Consecuencia, la disciplina, todo. Le decía, uno tiene que asumirlo. Ah, sí, bueno. Pues sí, supongo que sí. Entonces como que se nos está casi que prohibido como tener esa perspectiva, ¿sí o no? Sí, y ahora esa perspectiva emocional ahí. Y la gente usa eso, se llenan los egos con las bolsas saliendo de las almacenes. Yo no entiendo por qué dicen la pinta de diciembre. Y yo, ¿por qué no puede ser la pinta de marzo? Es porque dice 28. ¿Pero es algo o no es algo espiritual? ¿Qué cosa? Esas fiestas. Claro, claro, todo es hecho por Hasatán. Hasatán hace que esas fechas sean depresivas, en su mayoría. Pareciese en su entorno, en su primario, que sean expresivas y se vuelven son fiestas depresivas. Y digo, ¿dónde está Dios en todas las cosas? No está Dios. Es una meramente depresión en la gente llena ese vacío con trago, o con comida, o con ropa. No, pues yo iba a decir que se genera, ahora que uno está, digamos, de otro lado, nota que hay un ambiente como de hostilidad, como que todo el mundo quiere agarrarse con todo el mundo. Parece que como que el ambiente hace eso, que el afán de cada uno sea el primero. Y se pelean, chocan. Pues sí, ¿no? El día que más hay peleas familiares, dice la policía, no lo digo yo, sí o no, es el Día de la Madre y el 24 de diciembre. El día que más se encienden las familias. ¿Sí? Y supongo que es porque tiene un trasfondo de tipo emocional. Y vuelvo y digo, todo está movido como en ese llenar un ego paulatino, sazonado, digo yo, con depresión, con un folclore que se convierte después en depresión y tristeza, o un falso festejo. Entonces la gente como que se mueve una vaina rarísima, unas cosas extrañas realmente, digo extrañas. Entonces usted ve la casa toda iluminada y la mitad no iluminada y uno como que se está triste. Entonces las fiestas manejan es eso, una emotividad distorsionada. Entonces nuestras fiestas que manejan
pues el centro y punto de origen es el creador, ¿no? Con el mayor mínimo de emotividad que se pueda disparar, carnal, ¿no? Que ya es más espiritual, ¿sí? Sigamos, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo ¿qué? Otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Elías. Y no dudan en decirlo, ¿no? Eran Moshe y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Yeshua a, perdón, me rompió la Biblia ahí, a cumplir, Sí, a cumplir en Jerusalén. Y Cefas y los que estaban con él estaban como rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Yeshua y a los dos varones que estaban con él. Mejor lo leen un poquito mejor, que es que mi Biblia está rota y está subrayada toda, entonces no quedé perdido. Lucas 28:32. Léelo, Beatriz. Unos 8 días después de estos discursos, Yeshua tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Yeshua y a los 2 hombres que estaban con él. ¿Sigo? No. Esa que deja, ¿verdad? ¿Cuál es el 28 y el 29, Jenny, por favor? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sigo? Sí. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De qué hablaban? ¿Para qué apareció? Moisés y Elías. Sí. Dice que hablaban de su partida. ¿A quién hablaban de su partida? Yeshua. A Yeshua, ¿sí? O sea, ahora, vayamos un poco más allá. ¿Cómo es? Ahí nos da obviamente la certeza que es Elías y que es Moshe los que no han... Dice que hablaban de qué tema. La partida de Yeshua. O sea, ahí están los 2 seres que precisamente, o por lo tanto, aquí desvirtuamos que ¿quién? Enoc. Que Enoc realmente murió. Cuando dice que fue traspuesto, fue pasado, es a otro estado. ¿Sí o no? Entonces, solamente aquí no es que es Elías y Moshe los que están vivos. Y aparecen en otro estado de transfiguración. ¿En dónde hubo un suceso más o menos parecido como este? Como de transfiguración. ¿Dónde hubo? Sí. Moshe, cuando bajó el monte, ¿no? ¿No dice que brillaba? Sí. Creo que no hay más. Cuando caminó sobre el agua, que pensaban que era un fantasma. No. ¿Quién puede experimentar eso? O ese punto como en otra atmósfera. Pues muchos de Ezequiel. No. ¿Qué hice cuando fue subió al tercer cielo? Pablo. Sí. ¿Cómo la pregunta, me ha dicho? O sea, ¿dónde? O sea, dice que se transfiguró, ¿sí o no? O sea, lo que hay ahí es un espacio que cambia.
Pero Porque el espacio en el que está Elías y Moshe no es un espacio como el que está aquí ahorita. No es. Daniel también cuando tenía visiones, ¿no? En el foso de los leones. Cuando estaba parado en el video que iba. Son visiones. ¿Dónde? Son visiones. Sí, era como diferente. O sea, lo que yo estoy diciendo es, si ellos, Creo que es lo único que le escribió ahí. yo les estoy diciendo es, si ellos fueron colocados en un punto o el punto bajo. No, el punto no puede bajar. Pues por eso ellos le dicen que si pueden hacer enramadas, ¿no es ahí donde dice eso? Léelo. Porque ellos Léelo pensaban que en la estaban en Biblia. el Monte Santo. Ahí vamos. Si fue que el punto bajó o ellos subieron a un punto. No, ellos subieron. Punto no se puede meter en esta realidad, no tiene sentido. ¿Y a dónde ocurrió ese mismo fenómeno? Como Moshe y lo más, en la zarza ardiente. El lugar, quita tu calzado. O sea, él entra en otra esfera, en otro ambiente espiritual. Quita tu calzado. Porque el lugar. Sí. Léelo. Eso fue un Y tren. aquí dos varones que hablaban con él, los Sí. cuales eran Moshe y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a Yeshua a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de Pedro dijo a Yeshua: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, uno para ti, uno para Moshe y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. Vamos a segunda de Pedro 1, 17 y 18. Segundo de Pedro, ¿qué? 1, 17, 18. Don Nelson, y cuando los perros no ladraron en la noche de Pesach también no es lo mismo. Más hablamos de eso, ¿sí o no? Que había un ambiente que era totalmente diferente. Es que los estados cambian. Un estado cambia de un momento a otro. Entre usted a la casa de un brujo. ¿Sí o no? Entre usted a una casa de un brujo, o de un hechicero, o de una persona que tenga idolatría en su corazón, o en el aspecto a su alrededor. ¿Sí? Todo el ambiente pasa enseguida. Cambia, tiene que cambiar, obligatoriamente. Cuando uno está hablando de, por ejemplo, de que, por ejemplo, estamos hablando de los cielos, el ambiente tiene que ser diferente a cuando, por ejemplo, estamos hablando de los demonios. Enseguida se nota que cambia el ambiente. Pero el ambiente se genera. ¿Cómo? Que va Sí, no, a ver, te digo. Cuando, por ejemplo, si hablamos de los cielos, o estamos hablando, por ejemplo, de los espacios, cuando estamos hablando de la contracción de Dios, estamos hablando... Estamos ¿Cómo? en oración. Discúlpame. Estamos en oración. Pues, sí, cuando estás en oración es otro ambiente también. Tanto Pero que... ese ambiente lo genero, se genera o se atrae. Mira lo que está diciendo Pablo. Cuando yo estoy, por ejemplo, en oración, ¿genero ese ambiente se genera o qué pasa? ¿Yo lo creo? No. Yo lo hago, no. Cuando yo esos son los mundos. Cuando yo, por ejemplo, me arrodillo a orar, enseguida tengo con un contacto con un mundo que se abre, que es un mundo espiritual, ¿sí o no? Sí, como que se abre esa puerta, se abre ese mundo. Cuando yo hablo, por ejemplo, de los mundos, yo qué sé, es porque de los mundos, pero un momentico, de la contracción de Dios, de lo que hay arriba, de lo que hicimos antes, lo que hicimos después, de todo eso, es porque se abre un espacio totalmente diferente. ¿Me saben entender? Cuando uno habla de liberación, por ejemplo, el ambiente aquí tiene que cambiar por obligación. Se vuelve pesado. Tiene que ponerse pesado. ¿Sí? Hay personas que pueden llegar a empezar a recibir liberación. Creo que no. No. Bueno. Sí, como por ejemplo cuando yo veía congregaciones
donde el tipo va y ministra su tal risa santa. ¿Sí? Uno veía cómo el ambiente cambia. Todos empiezan como a abrir otras cosas. Le repito, cuando usted entra a una casa se practican hechicería. Eso es otro mundo. ¿Sí? Los entes espirituales y el creador hace que se abran esos espacios y usted entre a ese espacio. El de la hechicería, como ejemplo que vamos a tocar lo de Balaam, que es fuerte, es un espacio fuerte. ¿En qué ustedes han notado, por ejemplo, eso? Un espacio espiritual. Cuando oramos, más que todo, ¿sí o no? Siente uno ese cambio. ¿Y por qué? Porque se abre una ventana, se abre un mundo, se abre un cosmos diferente donde se manejan otras cosas. No es fácil llegar a abrir esos mundos. También en casas, ¿no? ¿Cómo? En algunas casas. Sí, hay ambientes pesados, o hay buenos ambientes. Que mira, está como tenso. Está como pesado el ambiente. Está tenso el ambiente, ¿sí o no? Sin nadie decir nada. Miren esto, lo que tú me decías ahorita. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una casa o en una discusión? En una discusión. Sobre todo no es que se van a dar golpes. El ambiente cambia. El ambiente cambia. Y las personas que están involucradas en eso pierden el sentido. O sea que hay algo, ¿cierto? Una atmósfera donde la gente se mete y pierde el sentido, la racionalidad. Entonces por eso llegan y dicen, no, pues que le pegué 3 puñaladas, por ejemplo, y yo no me di cuenta ni a qué horas. Sí, bueno, el otro sacó un revólver, le pegó un tiro y dijo, pues, ni siquiera, yo no llegué y les pregunté, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se acuerdan de eso? Pregunté alguna vez a un señor que subió el taxi y me dijo, este barrio me trae recuerdos porque yo fui y pagué a un tipo que maté acá. ¿No se acuerdan que les conté? Sí. ¿Sí? Entonces yo le hice la pregunta, siempre hago preguntas como esa, bueno, ¿usted qué sintió cuando disparó el arma? Dijo, yo no me acuerdo. Es más, yo solamente me acuerdo cuando me senté en el pavimento. ¿Y ese espacio qué ocurrió? Él se metió en un mundo, ¿cierto?, que le colaboró de razonabilidad. Y lo hizo. ¿Sí? Entonces todos los espacios cambian. Dice que aquí se transfiguró. Quiere decir que el Eterno entró, que no fue, digamos así. ¿Qué fue lo que dice en segunda de Pedro? Bueno, lean, no han leído. Segunda de Pedro, no, segunda. 1, 17 y 18. Lean. 1:17. 18. Dice, pues, cuando él recibió de Elohim Padre, Sí. honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Vuelve y lee. Pues cuando él recibió de Elohim Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahora vamos a leer así todo el pasaje 28 al 35. Léelo durito, por favor. 28 de Pedro. Sí, 28 al 35. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Yeso a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Yeso y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Qué cosa? No sabiendo lo que decía. ¿Por qué? Pues es que no sé, es como ilógico porque dice que aparecieron. Y después dice que Pedro le dice que Pedro no sabía lo que decía. Sí, o sea, no quiere decir que no los vio,
pero entonces sí debió haber, o sea, que no vio, porque él dice que habló para 3 derramadas, ¿no? Y dice para quién. Sí. Y esos dos arriba en la conversación dicen que estaban con Jesús, pero no los vio. Vamos a leerla, si capta este puya. Dice, ¿y quiénes? Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó, dice cómo, aquí dice cómo, el texto dice cómo, no dice que sean 8 días, ¿cómo 8 días? Después de estas palabras que tomó a Cefas, a Johanán y a Jacob, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Elías. No lo pone ninguna duda, los cuales eran Moshe y Elías. ¿Qué hacía que supiera que eran ellos dos? Eso es algo interesante. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Yeshua a cumplir en Jerusalén. Y Cefas y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. ¿Qué cosa? Vieron la gloria de Yeshua y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Yeshua, y sucediéndose apartándose ellos de él. ¿Quiénes se apartaron? Pasú 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Yeshua, Maestro, Rabí, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos, ¿qué cosa? 3 enramadas. Una para ti, una para Moshe y una para Elías. ¿Qué cosa? No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. ¿Y tuvieron qué cosa? Temor. ¿A qué cosa? Al entrar en la nube. 34, vuelvo y repito. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Yeshua fue hallado ¿qué? Solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron ¿qué? Nada a nadie de lo que habían visto. ¿Y qué dice entonces ahora sí? Segunda de Pedro. Pues cuando él recibió de Elohim Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado. O sea, ¿la gloria qué es? La nube. ¿Sí o no? ¿Le fue enviada qué? Beatriz. Señor. Lee. Pues cuando él recibió de Elohim Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros dijimos eso cuando estábamos ¿en dónde? En el Monte Santo. En el Monte Santo. Y resulta que este monte donde ellos estaban, ¿cuál era? ¿Sí? O sea, físicamente, normalmente ellos, o sea, olvidemos, ¿en dónde? Gesirim. Gesirim.
que es de donde, ¿a quién pertenecían? De los samaritanos. Pero Pedro dice, cuando estábamos, ¿dónde? En el Monte Santo. O sea, ¿dónde estaban en sí? En el Monte Santo. Pero, exacto. ¿Estaban en dónde? En la Jerusalén celestial. O sea, que ellos fueron llevados o Jerusalén celestial bajó. Ellos fueron llevados momentáneamente a la Jerusalén celestial. Pues con la nube. ¿Cómo? Pues con la nube. Sí. Fueron traspuestos, fueron colocados, fueron rodeados y una vez cambió todo. O sea, al mundo donde ellos fueron, a uno de los cielos, a donde se encuentra la Jerusalén celestial. En el sexto. No, pues en el cuarto. O en el cuarto. ¿Dónde está ubicada? En el cuarto. ¿En el cuarto cielo? Gracias, Jenny. ¿En el cuarto cielo? O sea, ellos fueron colocados ¿dónde? En el cuarto cielo. Ellos fueron colocados, traspuestos al cuarto cielo. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que fueron llevados hasta allá. Pues si fuera Claro. Hay algo, hay algo que yo, hay algo que yo quiero decir, es que yo, bueno, no quiero hablar con un plano fantasioso, pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sueño que vamos a decir que es un sueño positivo, llamémoslo así, donde soñamos con Malaquín, donde sabemos que por ejemplo fui ministrado, donde salí como lleno de la gloria, listo, dejémoslo ahí. Otro sueño, donde sé que estoy siendo atormentado, estoy siendo atacado, etcétera. Y uno sentía el olor ahí. ¿Ustedes no han tenido sueños donde sintieron un olor? Olor, sabor, dolor. ¿Y por qué? ¿Cómo es que se sintió un olor? Y el olor es real. No, pero y el olor es real. Discúlpame. Sabores, el dolor. ¿Qué caminito? ¿Que el sabor es real también? ¿El sabor? ¿Puede ser transfusión? ¿No has sentido eso? La presión. Sí. El ambiente. El ambiente sí. El ambiente. Listo. ¿Cómo es que su Neshamot, a terminar, entra en un punto en ese mundo? ¿Cómo es que usted es metido ahí? Porque usted es metido ahí. Alguna vez estaba mirando yo un salmo que dice: alzado puertas vuestras cabezas y entrará Rey de Gloria por ellas. ¿Y Esto cuál? me decía que era algo así relacionado como a los agujeros negros. Como que se abren, como que se Escuchen. abren determinados Alzados puertas vuestras cabezas. vuestras cabezas. Eso tiene profundidad. No hemos visto bien ese tema aquí, pero Sergio está diciendo algo. Es decir, que hay unos espacios donde yo entro y se abren esos espacios. Pero eso es cábala, ¿no? No. Lo escuché. Pues yo no sé si la transfiguración de Yeshua, la explicación sea cábala. Estoy diciendo que la transfiguración de Yeshua, Sí. estoy diciendo que lo que ustedes están diciendo. Sí, no, yo no lo leí en cábala. Yo eso no. Pues eso es del main group. ¿Sí? Es. Yo lo escuché algo así, de ¿Sí? que salían algunos agujeros y entraste. La verdad tampoco presté mucha atención. Ah, ya, listo. No, pero la verdad te soy sincero, no, yo no lo leí en cábala. Simplemente. No, yo no estoy diciendo que yo digo que por ese salmo, ¿cierto? Y por muchas cosas que dice David. Yo he dicho que las cosas más profundas, ¿dónde están escritas? En los salmos. Las cosas más profundas están en los salmos. Cuando yo tengo una duda doctrinal o una duda sobre algo que me ocurrió espiritual, yo enseguida recurro mejor a un salmo, porque ahí está algo metido. Sí, digo, definitivamente el mundo espiritual, ¿cierto? Usted tiene acceso a mundos, a líneas espirituales, a accesos a puntos espirituales, donde usted entra. Por ejemplo, usted puede estar en oración y el Eterno lo pone a que usted haga, por ejemplo, digámoslo así entre comillas, voy a usar un término muy cristiano, guerra espiritual. ¿No han notado? Usted llega y entra y, por ejemplo, empieza a orar por familiares que usted nunca antes había orado. Usted ora y entra, por ejemplo, a líneas donde usted siente la presión de hasta tan rápido. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué aquí me presiona y por qué en otro punto no me está presionando? ¿Sí le ha pasado eso? Es más, es tan fuerte ese punto, óigame, tan fuerte ese punto que cuando ustedes empiezan a orar, Satán empieza a colocar más rápido sueño que en los otros puntos. Entonces lo vence a uno, normal, porque es una batalla.
¿Sí se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Uno ahora dice, tan raro, hoy pude orar 10 minutos, 15 minutos, y antes 1 minuto y tan, me morí, me fundí. Lo mismo pasa con pasajes de la Escritura. Hay temas que usted dice, lo abre, empieza a escudriñarlo y empieza a sentir pesadez, rápido. ¿Por qué? Y usted cierra la Biblia, prende el televisor y el sueño se le fue. Necesita aprender el televisor. Sí, o cierras la Biblia, digámoslo así. Cierra la Biblia, no, sí, tú dices, tienes la razón, no hay necesidad de aprender el televisor. Sino que yo digo que uno en otra acción no siente ese sueño. Por algo, ¿sí o no? Algo, Satán te está ocultando algo o está haciendo una guerra contra ti, esa es la palabra. Entonces, eso dice puertas abiertas. Hay otra que se llama, ¿sabe qué? Los cimientos del mundo. Escúchame bien. Los cimientos del mundo. ¿Cómo así que el mundo tiene cimientos? Se estremecieron. ¿Y cuáles cimientos? Si un mundo está sobre la nada. Entonces, si yo tengo un acceso a ciertas áreas espirituales, es porque, bueno, Dios las está abriendo para que las conozca y entre y hasta las, ¿cómo se llama eso? Las palpe. Entre eso los sueños, las visiones, las profecías, todo está colocado en espacios. Y espacios que no están sin tiempo. Porque ahí en la transfiguración no hubiera podido pasar, bueno, aquí 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 o 20 meses. Ellos no hubieran percibido el tiempo. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Entonces, viene y el Eterno nos permite que Elías y Moshe vengan. Y están vivos. Yo no sé realmente en qué parte de los cielos estén Elías y Moisés, porque tienen que estar, porque ellos vienen además, ¿sí o no? Eso es fuerte. No, ¿verdad? No lo echen saco roto. Imaginen que Elías y Moisés vienen en carne. ¿Y de dónde vinieron? ¿Dónde están? ¿Cómo se sustentan allá? ¿De qué viven? Porque ellos están en este cuerpo, ellos no están resucitados. Entonces cuando dicen Judas que luchaban por el cuerpo de Moshe, era para llevarlo a un punto. Por eso ningún otro pasaje dice que nuestros patriarcas, es que ninguno de los todos, digamos así que se sabe de cierta forma los lugares físicos donde están nuestros patriarcas, los de Moshe no. Él dice, ¿no? Lo enterró Dios en un lugar desconocido. Sí, y hay un paso de la Torah que dice, ve, sube y muere. Vienen los ángeles, ¿cierto? Dicen que pelean por el cuerpo de Moshe y no se sabe dónde lo llevan, pero está vivo. O sea, yo no sé si estaba vivo mirando todo. Con conciencia. Con estado de conciencia, eso no, yo no sabría decirlo. Porque es la única parte donde dice que ellos bajaron. Es la única parte, no existen otras partes. ¿Cómo? Yo no creo que estén en estado de conciencia. Pero ellos vienen y hablan con Yeshua y le hablan una cosa consciente. ¿Qué le hablan? Porque tuvo contacto el mundo espiritual con el mundo carnal. Pienso yo que ahí pues, vuelven y se fusionan. En el estado en el que están ellos. Ustedes entran en conciencia. Sí. Y esa me da una particularidad, es que yo sienta como Pedro sabe que ellos son Elías y Moisés. ¿Están en el mismo estado? ¿Cómo? Sí, pues. Deben estar en el mismo estado, ¿no? Están en ese estado espiritual, digamos. ¿Quién? Pedro y Elías. Pedro y Juan y Santiago. Sí. Pues lo reconoce porque están en ese nivel. Bueno, ahora hay algo extraño que hace recargar, y seguimos hablando de la transfiguración, que en la transfiguración hay cualquier cantidad de cosas, que dice que unos están rendidos del sueño. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer notar el pasaje que ellos estaban rendidos del sueño? Eso quiere decir que ¿qué cosa? Una presión enorme, ¿no? Una y otra, que no era un sueño. Lo que estaba pasando no era un sueño, porque está haciendo la alusión de que habían unos que estaban rendidos del sueño. ¿Sí me saben entender? O sea, estaban perdiendo la... No, o sea, lo que quiero decir es que el pasaje me quiere decir que hay unos que lo que estamos leyendo, la transfiguración, no es un sueño. Ni es una, porque hubiera podido pasar un sueño. ¿Sí me van a entender? Ahora, que en el sueño se conecten 2, 3, 4, 5 es complicadísimo. Creo que no se puede, ¿o sí? No es muy difícil que yo diga, yo tengo la parte B de tu sueño. Bueno, yo me soñé lo mismo con usted, yo también me soñé, pero yo nunca he escuchado un caso así. ¿Sí o no? Listo. Ahí seguimos hablando de la transfiguración.